Buenas noches, Raquel. Qué alegría tenerte aquí, porque tengo unas ganas de que nos expliques por qué es tan importante la muerte de Lucy para nosotros. Evidentemente, en un programa dedicado a la muerte no podemos terminar sin hablar de Lucy, cuya muerte precisamente nos ha proporcionado un montón de información sobre aspectos clave de la evolución humana. Y además, he de decirte que nos ha dado uno de los momentos más icónicos, yo te diría que incluso el más pop de la historia de la arqueología, porque se llama así Lucy, porque cuando estaba siendo excavada sonaba esto. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy es una Australopithecus afarensis que vivió, como muy bien ha dicho nuestro condensador, en Etiopía hace unos 3,2 millones de años. Y una cosa importante, Raquel, no se excavó la tumba de Lucy, es decir, ella no fue enterrada. Probablemente su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar en el que murió. ¿Qué sabemos de ella? Pues sabemos que tenía unos 20 años cuando murió, que medía 1,10 metros, que pesaba unos 27 kilos y que tuvo descendencia. Y que su muerte fue causada por una caída que le causó heridas muy graves. Yo he leído siempre que se cayó de un árbol. Bueno, esa es una de las hipótesis que se maneja, porque las fracturas de su cuerpo al caer parece que marcan que cayó de una altura de unos 12 metros. Y aquí hay una cosa importante, porque que nos marca precisamente ese camino de la evolución humana, porque Lucy ya era bípeda, es decir, que su forma habitual de caminar era sobre las piernas. Pero también sabemos que tenía una cierta facilidad para seguir trepando y colgándose de los árboles porque tenía una musculatura en los brazos muy fuerte. Así que lo de la caída del árbol, bueno, pues es plausible. Mira, en arqueología la muerte es la que nos habla de la vida. Así que tenemos como dos ámbitos. Por una parte, las causas de la muerte, que provoca la muerte a la gente en la prehistoria, y por otra parte, cómo se gestiona la muerte en la prehistoria. Vamos a hablar, por ejemplo, de las causas. ¿Cuál crees tú que es la causa de muerte más frecuente en la prehistoria? Pues no sé, podría ser la inanición o los ataques de animales, accidentes. La causa de muerte más frecuente en la prehistoria son las infecciones, que no se pueden curar en ese momento. Pero mira, te voy a poner como dos ejemplos de muertes que te van a sorprender porque son más particulares y nos salimos un poquito de esa tendencia. La primera de ellas es el hombre de Tolum. Este señor que fue encontrado en un pantano en Dinamarca hacia 1950 y fíjate que el estado de preservación del cuerpo ha hecho que le podamos hacer una autopsia completa. Fíjate que todavía el estado de conservación de la soga con la que fue o bien ajusticiado o bien sacrificado, no sabemos muy bien. Pero lo que sí sabemos es lo que cenó. Cenó una especie de papilla hecha con cebada, con lino, con algunas flores silvestres y con algo de pescado. La verdad es que encontrar este tipo de cuerpos en otros pantanos, en otros humedales, en la zona norte de Europa, lo que nos indica es que estas prácticas de, como digo, bien ajusticiamiento o bien sacrificio eran prácticas habituales como forma de gestionar el conflicto en ese momento. Te traigo otro ejemplo más que seguro que este sí te suena, que es el hombre de Ötzi, que fue encontrado en 1991 en la zona italiana de los Alpes de Ozzal, y de ahí su nombre, Ötzi. ¿Qué sabemos de él? Pues sabemos que hace unos 5.300 años murió porque alguien le disparó una flecha que le causó una hemorragia que acabó con su vida. Pero este solo fue el final de una serie de episodios violentos que se sucedieron en su subida a la montaña. Un misterio. Está reconstruida toda la secuencia hasta llegar a la muerte. Efectivamente, pero lo más importante que nos proporciona Ötzi es información acerca del ropaje, los instrumentos, las armas que lo acompañaban. Nos da una información muy buena sobre cómo eran los modos de vida en la edad del cobre. Y además, el que tenga 60 tatuajes en todo su cuerpo ha sido interpretado como una forma de tratamiento médico. Nada que ver con la estética en este caso. En este caso no. En otros casos sí, pero en este caso no. En prehistoria, que ten en cuenta que son miles de años, tenemos muchas formas distintas de gestionar la muerte. Desde comunidades que lo que hacen es exponer los cuerpos al aire libre para que sea la propia naturaleza la que los reintegre, a rituales funerarios muy elaborados que incluyen incluso festines. Si hablamos solo de enterramiento, en la prehistoria, como digo, tenemos una gran variedad de tipos. ¿Quieres que hagamos un repasito rápido? Me encantaría. Pues dentro vídeo. Bienvenidos a History Park. A partir de aquí podéis tomar varios caminos. La primera puerta os introduce en el maravilloso túnel del debate historiográfico de Eric Hobsbawm. O también podéis pasar a Muerteland, un viaje por la evolución de los enterramientos en la prehistoria. Y yo es que no sé ni para qué pregunto. En este viaje veremos enterramientos con algún tipo de ceremonia fúnebre asociada, es decir,
aparición de flores, adornos u otros objetos que indiquen un rito o cierta sentimentalidad, lo que se conoce como pensamiento simbólico. Uno de los primeros enterramientos del Homo sapiens de los que se tiene constancia es el de Pangaya Saidi en Kenia hace 78.000 años. En este yacimiento se encontró la inhumación de un niño de 3 años. Mientras tanto, en Europa existen buenos ejemplos en la península ibérica, en yacimientos como Atapuerca. Qué interesante, pero tiene poco colorido y nadie canta. Pero para hablar de los enterramientos neandertales más antiguos, nos tenemos que ir a yacimientos como el de Sanidad, en el Kurdistán iraquí, de 70.000 años de antigüedad. Me hago pipí. Ahora no, porque del Paleolítico nos movemos hasta el Neolítico, y la cosa se hace más sofisticada. Por ejemplo, las tumbas badarienses en el Alto Egipto en torno al 4000 a.C. Eran de forma ovalada o rectangular, poco profundas y podían contener más de un cuerpo. Se colocaban en distintas posiciones y a veces se envolvían con pieles o esteras. Junto a los cuerpos se depositaban alimentos y enseres funerarios como joyas, collares o amuletos cerámicos. Un momento, porque viene lo bueno. Nos vamos a las estepas del Mar Negro, a la cultura de los kurganes, entre el 3000 y el 1000 a.C., ya en la Edad de Bronce. ¡Carros! Aquí vemos enterramientos megalómanos como el de la necrópolis de Sintasta, donde se encontraron por primera vez tumbas con carros y caballos. Y viajamos al bronce ibérico. En la cultura del Argar, entre el 2250 a.C. y el 1450 a.C., encontramos en algunas ocasiones enterramientos en grandes vasijas, pero con la curiosidad de que solían ser enterrados en el interior de las propias casas. Cariño, ¿dónde está el abuelo? Lo llevo buscando todo el día. Caliente, caliente. En el centro de Europa, la cultura de campos de urnas, a caballo entre el bronce final y la edad del hierro, se caracterizó por un nuevo rito funerario, la incineración del cadáver y la deposición de sus cenizas en urnas de cerámica. Esta cultura marcó un cambio de tendencia de cara a otras posteriores como los íberos o los romanos, que también incinerarían a sus muertos. ¿Vamos al lavabo? Ya da igual. Alarma, alarma, evacúen el parque, se han escapado y son muy peligrosos. ¿Los dinosaurios? No, los pseudohistoriadores han salido de sus agujeros y están fuera de control. Evacúen el parque. España tiene 3000 años y las pirámides las hicieron aliens. Como ves, Raquel, 80.000 años de funerales dan para mucho. Tengo una pregunta, Marga, porque es de la esperanza de vida en la prehistoria. Yo siempre he oído como que morían muy jóvenes, pero ¿esto es así o no? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque con el tema de la expectativa de vida siempre hay un poquito de lío. Si quieres, vente y te lo voy a explicar con nuestra realidad aumentada. Además, con un ejemplo que es el de las sociedades argáricas, que tenemos muy bien estudiado. La cultura del Argar son esas comunidades que vivieron en el sureste de la península ibérica durante buena parte de la Edad del Bronce. A ver, cuando un niño o una niña nacía en estas comunidades, tenía, bueno, unas posibilidades de sobrevivir del 50%. Es decir, de cada 2 que nacían, 1 moría en los primeros años de vida. Sobre todo la muerte se produce pues, por infecciones y por estados de malnutrición debido al paso de la lactancia a la alimentación adulta. Pero una vez superada la infancia, no hay grandes diferencias hasta que llegamos otra vez a la edad adulta. En la edad adulta sí que vemos diferencias en las mujeres, sobre todo debido a las complicaciones y a los riesgos que conlleva el parto. Pero igual que en el caso anterior, una vez que se supera ese momento, hay gente que puede llegar fácilmente a los 60 años. De hecho, se calcula que el 10% de la población argárica superó esa edad. Así que, claro, si comparamos los datos y vemos que hay mucha gente que muere muy pronto y hay poca gente que muere mayor, hacemos el equilibrio y lo que nos sale es que en las poblaciones argáricas la expectativa media de vida era de 23 años. Pero eso no significa en absoluto que todo el mundo muriera con esa edad. ¿Y qué hacían para conservar la vida? Pues hacían lo que hemos hecho siempre los seres humanos, cuidar los unos de los otros. Y para eso se ha puesto encima de la mesa mucho conocimiento y mucha tecnología para precisamente lograr sobrevivir. Desde muy temprano tenemos constatado el uso de determinadas plantas medicinales como la aquilea, la camomila o la adormidera, desde el Neolítico. Pero además es que hemos sido capaces de mejorar la tecnología, por ejemplo cerámica, para hacer mejor alimento. Por ejemplo, si mejoramos esa tecnología para que una vasija caliente durante más tiempo a más alta temperatura, seremos capaces de producir alimentación infantil, alimentos infantiles que sean mucho más digeribles y que además eviten el riesgo de infecciones. Qué gustazo aprender contigo y te cantaría Marga in the Sky with Diamonds, pero no quiero estropear el programa. Vaya. Muchas gracias. Marga Sánchez Romero. Muchas gracias.